Excelente. Muy buenas tardes. Saludos a cada una de las personas que se conecta con nosotros en el día de hoy. Yo soy Hilda Teresa Ayala González, archivera general de Puerto Rico y directora de la Biblioteca Nacional de Puerto Rico, ambos adscritos al Instituto de Cultura Puertorriqueña. Nosotros por el pasado año hemos estado trabajando un proyecto relacionado a uno de los fondos documentales más importantes que conservamos en el Archivo General de Puerto Rico y de hecho de los documentos más antiguos que se tiene conocimiento que existen aquí dentro de este edificio. Nos referimos a las actas del Cabildo de la ciudad de San Juan Bautista. Estos documentos pertenecen al fondo del municipio de San Juan, serie Libros de Actas y otros, subserie Libros de Actas y Acuerdos. Nosotros tenemos estos documentos bajo nuestra custodia desde los años 80, cuando se realiza la transferencia a través de un proyecto de rescate que se hace al municipio de San Juan y comprende los años desde 1731 hasta 1900, específicamente la serie con la que vamos a estar trabajando. Estas actas son registros y documentos que mantienen una variedad de temas como estadística, censos, correspondencia, títulos de nobleza, información sobre cementerios y básicamente el devenir de todo lo que es San Juan y eventualmente, ¿verdad? Pues nuestro querido Puerto Rico. Gracias a una subvención del National Endowment for the Humanities y su programa de Preservation Assistance Grants, por el pasado año hemos estado trabajando con este proyecto que consiste en la conservación, incluyendo, ¿verdad?, la evaluación y estabilización de 35 volúmenes de estas actas del Cabildo. En la tarde de hoy nos acompaña la conservadora Viviana Bamblier, quien ha estado a cargo de la segunda fase de este proyecto. Viviana tiene una maestría en restauración de bienes culturales con una especialización en papel del École des Condes de París y antes de formar parte del equipo de trabajo del Archivo General se destacó en proyectos en distintos museos en Puerto Rico como el Museo de Arte de Puerto Rico, el Museo de Arte de Ponce, también en la Escuela de Arquitectura y en otras instituciones también fuera del país. Ahora quiero dejarlos con Viviana, quien va a estar hablándonos un poquito sobre los hallazgos que realizó cuando llevó a cabo la evaluación de estos encuadernados, cuáles son esos daños más frecuentes y también los distintos tratamientos que se ejecutaron. Si tienen alguna pregunta, las pueden colocar por el chat y yo con mucho gusto las voy anotando y se atenderán al final de su intervención. Muchas gracias, Viviana, y bienvenida. Gracias, Hilda Teresa. ¿Me escuchan, cierto? ¿Todo bien? Todo muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a empezar esta historia sobre la conservación de las actas del Cabildo, Ciudad de San Juan, y va a empezar como empiezan todas las actas con la frase en la muy noble y muy leal Ciudad de San Juan Bautista de Puerto Rico. El Archivo General de Puerto Rico, adscrito al Instituto de Cultura Puertorriqueña, ha recibido una subvención, se me fue la presentación, perdonen, ahora. Es que hay un marco que me esconde el texto, perdonen. Bueno, vamos a ponerlo acá. Ha recibido una subvención del National Endowment for the Humanities, Programa Preservation Assistance Grants for Smaller Institutions, para la conservación de una parte de las actas del Cabildo de la ciudad de San Juan. Las actas plasman por escrito lo sucedido, tratado o acordado en una junta y se presentan en este caso como libros manuscritos encuadernados, cada uno abarcando las actas de un año completo y hasta varios años juntos. Las actas trabajadas en este caso datan entre 1814 y 1900. La conservación de los libros seleccionados se enfocó en la estabilización de los mismos, ya que su estado avanzado de deterioro no permitía manipularlos sin riesgo. Por lo tanto, son libros que estaban fuera de consulta. ¿En qué estado de conservación se encontraban las actas y cuáles fueron las intervenciones realizadas? Vamos a empezar rapidito con el estado de conservación de las actas.
Es importante mencionar rápidamente por qué encontramos deterioro en los libros. Los libros están compuestos de diferentes partes como de diferentes materiales y todos o casi todos son elementos orgánicos, como son las tintas, el papel, las costuras, las tapas en cartón, las cubiertas en papel, tela, cuero o combinación de los tres, para mencionar únicamente lo que encontramos en estos libros. El deterioro viene, por un lado, por el envejecimiento natural de los materiales orgánicos, en este caso hablamos de deterioro intrínseco, y por otro lado, por factores externos o extrínsecos a los elementos que constituyen al libro. En esa categoría, en primer lugar, estamos nosotros, sí, el ser humano, a través de la polución, la manipulación y las intervenciones inadecuadas, vandalismo, negligencia, entre otros. También están los desastres naturales que bien conocemos, huracanes, incendios, inundaciones. Adicional, los factores ambientales como la humedad, temperatura y radiaciones solares. Y finalmente, los factores biológicos, hongos, bacterias, insectos, roedores. Como pueden deducir, no hay un factor de deterioro que no esté íntimamente relacionado con por lo menos otro factor de deterioro. Antes de proponerse realizar cualquier tipo de intervención, es imprescindible hacer una detenida evaluación ocular del libro deteriorado, entender el deterioro para así realizar las mejores intervenciones según el estado de conservación y también según las necesidades del libro. La observación ocular se completa por una documentación fotográfica, cuyo único propósito es plasmar cómo estaba el libro antes de cualquier intervención y cómo se encuentra estabilizado tras la intervención. Finalmente, esto se completa por una ficha, la cual deberá ser completada antes, durante y después de las intervenciones. Estamos hablando del historial clínico. El historial clínico es un documento que se llena por cada libro que se trabaja. Se completa una información que permite identificar al libro, que sería entonces esta primera página, con los datos del libro, las páginas, sus medidas, todo lo que permite su identificación. También se va a hacer un listado de su estado de conservación en la segunda página, el inicio, donde se plasma en qué estado se encuentra. Y durante y tras las intervenciones, la última parte va a informar qué se le ha hecho y finalmente una última sección para poder hacer algunas recomendaciones futuras, como por ejemplo un manejo cuidadoso del libro. Ahora pasamos al estudio del estado de conservación. ¿Cuáles fueron los problemas identificados? Antes que todo está, claro, la cubierta, porque la cubierta es la que cubre, la que protege el bloque de texto y por lo tanto es la primera en afectarse. Encontramos raspaduras, desprendimientos, rasgaduras y faltantes. Esto es bien común en las cubiertas. Con el tiempo, el cuero se va debilitando, la superficie de la piel se va cuarteando y levantando. El manejo frecuente y el descuido puede conllevar a la pérdida de material. Aquí tenemos la imagen de los dos tipos de cubiertas que encontramos en estas actas. Las que son en cuero, que parecen ser las originales, diferentes tipos de color de cuero también y algunas tienen unas bellísimas decoraciones. Y otro tipo de encuadernación ya posterior que sería en papel marmolado, tela y algunos tienen un poquito de cuero. También aprovecho de esta imagen para mostrarles aquí, tenemos las fotos del libro plasmado antes de cualquier intervención. Como ven, no se trata de una foto profesional, pero la idea es mostrar cómo se encontraba el libro antes de tocarlo. En esta imagen quiero mostrarles del lado izquierdo los faltantes, que son muchos de la parte superior del cuero. Y del lado derecho un desprendimiento
se ha causado el levantamiento del cuero. Y claro está, si se sigue manipulando y no se interviene, puede conllevar a su pérdida. La parte también muy afectada es el lomo, porque es por ahí que uno va a agarrar el libro. En el lomo encontramos frecuentemente pérdidas, sobre todo en la cabezada o en la parte de abajo, y desprendimiento de material. Cuando el cuero está demasiado afectado, conlleva a una rasgadura completa. Otro problema es el medio utilizado. Ya pasamos al bloque de texto. El medio utilizado es las cintas ferrogálicas. La preparación de las cintas ferrogálicas son descritas a partir del siglo III, pero se generaliza su fabricación en Occidente, su preparación, a partir del siglo XIV y hasta el siglo XX. Las cintas ferrogálicas son obtenidas mezclando varias sustancias, extractos vegetales, siendo la nuez de Gaya la más conocida, sales metálicos como el sulfato de hierro o el sulfato de cobre, y un aglutinante, usualmente goma arábica disuelta en agua. Con el sulfato de hierro se forma un tanato de hierro que es de color débil, pero con presencia del oxígeno, una nueva sal formada toma una coloración castaño oscuro. Aquí en la imagen tenemos la nuez de Gaya. Podemos decir que las recetas son innumerables, las variaciones y las cantidades también, incluso se agregan, van cambiando mucho las recetas, pero lo que acabo de citar son los compuestos que más usualmente se utilizan en su fabricación. Nos preguntamos, ¿cómo se degrada esta tinta y cuáles son las consecuencias en el papel? El uso de mucho sulfato de hierro provoca que la tinta se tueste, y la producción de ácido sulfúrico, que es la reacción entre sulfato de hierro y taninos, puede deteriorar el papel y hasta romperlo, particularmente en los trazos y líneas más fuertes donde hay más concentración de tinta. El ácido migra hacia las partes del papel que no tienen tinta, el cual se fragiliza y se va tornando color marrón oscuro, y la humedad acelera esos procesos de degradación. Enseguida les muestro de lo que estoy mencionando. Aquí ya vemos que el texto se va empezando no se ve tan ya claramente, porque va a haber un sangrado de la tinta, como decía, va a ir migrando hacia las zonas que no tienen tinta. Y aquí en detalle podemos ver que están empezando a rasgar donde está el trazo por concentración de sulfato, y ya está empezando a haber una pérdida de papel. En esta imagen vemos una pérdida mayor debido a la degradación avanzada de las tintas ferrogálicas. Lo que en la imagen anterior se veían como pequeñas pérdidas, aquí ya tenemos grandes pérdidas y, claro está, pérdida de texto. Aquí podemos ver perfectamente cómo hubo acumulación exagerada de tinta, lo cual favoreció la pérdida del papel y entonces de la información. En esta imagen quiero mostrar a lo que se puede llegar a tener. Esto es una de las actas de la colección, y de verdad ha sido todo un dilema, porque se vuelve tan frágil hasta tocarlo. Pero bueno, con paciencia. Vamos a pasar al daño por acción de insecto. Los insectos son atraídos por los materiales orgánicos que constituyen los libros. Eso sí, se necesitan unas condiciones idóneas para que sea posible, y esto es una temperatura y humedad alta, la falta de limpieza, la falta de luz y la falta de circulación de aire. Todo esto mezclado favorece entonces la atracción de los insectos y microorganismos, pero aquí estoy hablando de insectos.
Los insectos consumen el papel, lo mastican, digieren y desechan y crean galerías, como lo podemos observar en estas fotografías. La mayoría de las veces, los daños provocados por los insectos son irreversibles. ¿Por qué? Porque esto es un manuscrito y aquí en esta imagen a la izquierda vemos pérdida de texto. Y el papel se ha perdido, no hay manera de recuperarlo. Es importante la intervención de este tipo de daño porque esto ya constituye rasgado y pérdida y puede seguir rasgándose el papel. Daño por reparaciones antiguas. Aquí se tratan de las cintas adhesivas. Lamentablemente, y con el paso del tiempo, el adhesivo de las cintas adhesivas se va tornando, se va deteriorando, va a ir penetrando las fibras de papel, se va cristalizando y el color va a ser cada vez más oscuro, marrón, y la zona se va a ver afectada. En el libro del lado izquierdo vemos cómo la degradación de la cinta adhesiva, que se tornó ya completamente marrón, se ha transferido a la página siguiente. Ya se ve la sombra de la cinta adhesiva. Y del lado derecho vemos cómo afecta la lectura, porque se ha tornado un marrón tan fuerte y se ha cristalizado que en ciertos casos ya no es posible intervenir, es arriesgada la intervención. Pasemos a los daños por pliegues. Estos son bien frecuentes. Los pliegues son dobleces en el papel, por lo tanto la fibra se quiebra y los pliegues pueden hasta rasgarlo, particularmente si el papel es de mala calidad. Aquí vemos cómo los pliegues están en los lugares estratégicos donde se toma la hoja para voltearla, o también cerca de la costura, eso sucede bastante. Y los pliegues también son un problema en el sentido de que tapan el texto. Por lo tanto, también es imprescindible la intervención. Daño por rasgaduras. Las rasgaduras son la rotura en el papel y por lo tanto indispensable cerrarlas. Estas podrían agrandarse en cada manipulación y hasta provocar la pérdida de una parte de la información del texto. Aquí sé que la rasgadura ha sido provocada por, por el manejo, pero definitivamente en este caso tenemos una mala calidad del papel, lo cual favorece la degradación natural, favorece este tipo de rasgado. Y en el lado derecho, también un papel de mala calidad. La primera hoja ha sido adherida a la guarda y cada vez que el libro se abre la tapa, pues jala esta primera página y por lo tanto se explica perfectamente este tipo de rasgadura en este sitio particular. Daño por faltantes. Los faltantes ya constituyen la pérdida física de un pedazo de papel y por lo tanto la información del texto. Aquí vemos, faltante que se creó por la pérdida del papel debido a las cintas ferrogálicas. En este caso, y aquí tenemos la pérdida de la esquina. No necesariamente se puede saber el por qué, este sí es un papel de buena calidad, pero sí es un lugar en donde se toma la hoja para voltearla. Así que ahí podríamos tener también la explicación. Las hojas desprendidas, esto se da, no tan seguido, pero sí se da, porque a veces las cuerdas utilizadas para la encuadernación son muy finitas y muy apretadas y tirantes. Y si más encima se tiene un papel de mala calidad, es fácil que esto se llegue a desprender. Por lo tanto, unirla nuevamente también es indispensable, si no hay un riesgo de perder esta página. Aquí tenemos un problema de las páginas adheridas y encuadernación inadecuada. Ustedes pueden observar aquí que esta no es la encuadernación original, ha sido reencuadernado,
pero lamentablemente las primeras páginas están adheridas a la guarda, lo cual cada vez que se abre la tapa jala las primeras páginas del libro. Este es el mismo libro, pero entonces aquí tenemos imposibilidad de leer el texto. Así que esto es algo que también hay que corregir. Si no, no se tiene acceso al texto. Vamos a pasar entonces ahora a las intervenciones realizadas. Lo primero sería la limpieza en seco. Esto realmente es indispensable antes de cualquier intervención. La suciedad de mugre se va acumulando en la superficie de las cubiertas y el papel del libro, no solamente partículas externas, pero también del mismo libro de que se va desprendiendo las partículas de los metales de las tintas. Y el problema es que se va incrustando también en las fibras del papel y ya para permanecer sin fin. Y también la suciedad es una fuente de subsidio para los microorganismos y también los insectos, ¿no? De alimentación. Así que es indispensable una limpieza en seco. Bueno, aquí es el ejemplo con la brocha, pero también se podría utilizar una aspiradora suave especial para estos casos, sobre todo para los bordes de los libros. También, perdonen, regreso a esta imagen porque la limpieza en seco no solamente es de la cubierta, es página por página. De verdad que es importante una buena limpieza y eso es página por página. Así que eso toma bastante tiempo. Depende del estado de conservación del libro. Mucho también se ha tenido que consolidar los lomos y las cubiertas, porque como mostraba en los daños, en esta parte donde se toma el libro, aquí es donde hay muchas veces rasgado. Y mientras más se va manipulando el libro, más se va agrandando y va a haber pérdida de material. En este caso se adherió el lomo a la tapa mediante papel japonés teñido que se pone en la parte interna para entonces consolidar el conjunto. En la, a ver si tengo una imagen. Bueno, aquí tengo otro ejemplo con otro tipo de libro donde vemos que hay una pérdida importante de la cabezada y aquí entonces la reemplazo por, en este caso, un injerto en papel japonés teñido. El papel japonés es un material utilizado en restauración de papel y hay cantidad de variedad y de gramajes y también varios tipos de tonos y se escoge en función de la problemática a la que nos enfrentamos. Aquí tenemos la consolidación en el faltante del lomo. Esta vez, como ven, la cubierta lomo están completamente desprendidas del bloque de texto, por lo tanto, me ha facilitado la intervención del lomo, consolidándolo, haciendo un injerto en papel japonés, lo cual ya al tenerlo todo unido ya no hay riesgo de perder esta parte del lomo. Aquí entonces les estoy mostrando la consolidación de la zona o página afectada por la consecuencia de la degradación de las tintas ferrogálicas. En este caso, ha sido necesario consolidar la página completa, por eso aquí digo la zona o página. En este caso, la página, porque toda la página está afectada por las micro rasgaduras que ya se ve que tiene y pérdidas importantes del texto. Así que es necesaria la página completa. A veces que solamente la degradación no ha llegado tan lejos y ya sería una pequeña zona y solamente entonces se consolida la zona afectada.
Como ven, es posible leer sin problema el papel japonés utilizado es de un gramaje extremadamente fino. El más fino que tengo es de 2 gramos. Imagínense, es muy transparente. Este probablemente es de 3.5 gramos por metro cuadrado. Quería con esta imagen mostrarle, aunque no es no es la foto de la misma página antes y después, pero es el mismo libro, unas páginas de diferencia más lejos. Esto es antes de la intervención. Tomar esta hoja en mano es bien arriesgado, está ya en un estado de deterioro avanzado la tinta, con un montón de rasgaduras y pérdidas. Ya la página no se sostiene. Aquí vemos cómo se forma una depresión cuando trato de levantar la página lentamente. Y aquí ya vemos otra de las páginas igualmente muy afectada por la degradación, consolidada. Se le hizo la adhesión de un papel japonés extremadamente fino por ambos lados. De esta manera ya es posible, siempre con cuidado de todas formas, voltear la página con menor riesgo. Consolidación, entonces aquí pasamos a las páginas afectadas por acción de insecto. Como mencionaba anteriormente, si no se interviene en este tipo de problema, la rasgadura puede seguir avanzando hasta incluso el desprendimiento de la página, porque además es en un lugar estratégico que cada vez que se voltea la página, esto se va agrandando el espacio. Aquí entonces tenemos después de la intervención, donde solamente aplicando localmente un pequeño pedacito apenas más grande que la rasgadura, que la falta de papel, un poquito más grande en papel japonés, y ya con eso de lado y lado ya puedo consolidar el problema, y entonces ya la página no va a tener más, no se va a ver más afectada por la presencia de esta galería. Intervención aquí en la cinta adhesiva. En este caso sí se pudo remover la cinta adhesiva, que ayudó un poquito bueno, a que se pueda leer el texto, pero de todas maneras ya vemos que estaba en un estado avanzado de deterioro, oscureciendo entonces la zona. Aquí tenemos la consolidación con papel japonés. Intervención en la rasgadura. Esta rasgadura igual, papel de mala calidad y en lugar estratégico que inevitablemente va a seguir agrandándose cada vez que se haga la acción de voltear las páginas. Por lo tanto, se necesitó cerrarla, esta vez también de lado y lado de la página con papel japonés. Desprendimiento de las páginas adheridas y consolidación de rasgadura. Esta es la misma imagen que les mostraba en los daños. Esta página ha sido adherida a la guarda, por lo tanto, cuando se abre la tapa, jala la primera página y entonces esta rasgadura peligra en seguir agrandándose cada vez más. Se procedió a despegar la página de la guarda, que estaba unida por su borde izquierdo. Se consolidó el sector y entonces se le añade una bisagra para entonces esta vez unir esta página a esta, la que le sigue. Eso es solamente sobre un par de milímetros nada más, no es para nada invasivo. Se hizo también como tipo de intervención injertos. El injertos tiene como objetivo de reemplazar el papel perdido para aportar estabilidad estructural al papel. Aquí vemos el injerto que se hizo en la pérdida. Entonces se procede a escoger un papel que ya sea más a tono con el tono del papel
del manuscrito y se va a calcar la forma perdida del papel perdido y entonces se va a unir mediante adhesivo para poder consolidar el sector. Lo mismo en este caso, donde se puede añadir, el injerto ocupa el lugar del papel perdido. Entonces, ahora con esta intervención ya no hay riesgo de que pueda haber una rasgadura por no saber que había una pérdida. Otro tipo de intervención, el desprendimiento y reinserción de las hojas. Aquí tenemos en el centro la imagen antes de la intervención. Como vemos, bastantes hojas estaban unidas a la guarda. Entonces, lo mismo, se abre la tapa, las primeras páginas se vienen encima y no es posible hacer la lectura adecuadamente y sin riesgo de manejar creando posible rasgadura. Aquí también se procedió a desprender cada página de la adhesión que se había hecho a las guardas. Se consolidó, se les añadió individualmente pestañas y finalmente se adhirieron a las páginas siguientes. Aquí vemos volteando la primera página y la segunda, la tercera. Ya vemos cómo entonces ya se pueden abrir las páginas completamente sin afectar ni las páginas ni la lectura. La reinserción de las hojas sueltas se hizo de la misma manera, añadiendo una pestaña. Esto es un cuadernillo. Se cierra el cuadernillo, se añade una pestaña, perdonen, en el borde izquierdo. Esta pestaña se va a adherir, caramba, ahora, se va a añadir a la página siguiente y entonces ya al unir al bloque de texto ya no hay posibilidad de que se pierdan estas hojas desprendidas. Después de las intervenciones, es necesario pensar en mejor proteger y guardar los documentos de manera segura en materiales adecuados. Para conseguirlo, se fabricó un sobreprotector libre de ácido, que este es el sobreprotector que les muestro aquí. Es un sobre que se hace a la medida de cada libro, de cada acta, y esto evita los roces futuros y posible pérdida de nuevo material. Siempre hay que estar protegiendo. Adicional a eso, cuando el estado del libro, aunque ya estable después de la intervención, cuando el estado del libro lo requería, se le fabricó una carpeta libre de ácido de 4 solapas a la medida. Aquí están estas 4 solapas. Estas dos van hacia el centro y estas dos así se cierran. Aquí tenemos la carpeta cerrada y se termina con una cinta de algodón. Finalmente, cada libro es guardado dentro de una caja nueva de conservación, libre de ácido, libre de lignina, con reserva alcalina, que será rotulada adecuadamente. A su mano izquierda tenemos la caja cerrada, reforzada con esta estructura metálica, porque son cajas especiales para libros que son pesados, y esto permite alar la caja cuando esté ya guardado en un estante. Y aquí tenemos la imagen de la caja abierta con los tres libros que lo ocupan, cada uno con su sobreprotector. Entonces, cuando uno vaya a sacar un libro, ya ven que gracias a esta protección ya no va a haber roce y entonces posible pérdida de material al sacar un libro. La conservación de un objeto patrimonial requiere seguir unas normas establecidas por la profesión, las cuales incluyen, previo a cualquier intervención, el estudio del objeto y la documentación fotográfica. Las decisiones sobre las intervenciones son basadas en este estudio previo, así como el tipo de objeto y lo que se pretende conseguir con las intervenciones. Finalmente,
El conocimiento y la experiencia profesional dictan los procesos que en todo momento respetan la integridad del objeto intervenido. Gracias al apoyo económico del National Endowment for the Humanities, ha sido posible estabilizar 35 actas del Cabildo de la ciudad de San Juan, las cuales podrán ser próximamente digitalizadas para el disfrute del público en general. Aquí les puse los recursos bibliográficos, si quieren vuelvo enseguida. Y eso era todo para mi presentación y muchas gracias. Cualquier pregunta, bienvenida. Muchas gracias, Viviana, por ilustrarnos sobre este proceso que es tan importante para asegurar la conservación de estos documentos que básicamente pues, son los documentos más valiosos que conservamos aquí en el Archivo General. Y gracias al National Endowment for the Humanities por aceptar nuestra propuesta y subvencionar este proyecto. Por aquí me preguntan y quieren saber un poquito más de tu background, de dónde vienes, ¿hace cuánto estás acá? ¿De dónde vengo por mi acento o dónde estudié? Podemos decir las dos. Dice, ¿de dónde es ella? Bueno, mi acento todavía tengo un remanente de acento colombiano porque crecí, viví muchos años en Colombia, pero soy de nacionalidad holandesa y estudié en Francia. Mis estudios son en Francia. Excelente. Entonces, para aquellas personas que quizás tienen un poco más de curiosidad sobre los materiales que utilizaste, ¿podrías mencionar por encima cuáles son los materiales de conservación más comunes con los que trabajas? Sí, bueno, el papel japonés definitivamente he escogido un papel con un tono antique, por decirlo así, de fibras largas, el papel koso en particular, o sekishu, de diferentes gramajes, 2, 3.5, 5 y hasta 10, según la problemática, pero en este caso, para por lo menos las cintas ferrogálicas se necesitan papeles bien transparentes, así que ese es idóneo para eso. En cuanto a los adhesivos, hidroxipropilcelulosa y isopropilalcohol son los que se usan cuando se trabaja con tintas ferrogálicas, como mencionaba al inicio, las tintas ferrogálicas son sensibles al agua, a la humedad, agua. Así que lo que he estado haciendo son procesos preventivos, curativos, así que de todas maneras el problema de la degradación, lo que estuvimos haciendo fue consolidación para facilitar el manejo y poder facilitar la digitalización, pero el problema sigue de todas maneras, se puede detener con control ambiental como se tiene afortunadamente ya aquí, control de la humedad y control de la temperatura. Esos son los materiales en realidad y un poco de acetato de polivinilo para las cubiertas porque si no, no es suficientemente fuerte el otro adhesivo mezclado con metilcelulosa. Excelente. Y algo que mencionó Viviana, que es bien importante, existe una diversidad de tratamientos que se pueden llevar a cabo, todo dependiendo la finalidad. En el Exacto. caso de este proyecto, la finalidad es que estos recursos, que muchos de ellos han estado fuera de consulta desde que llegaron al Archivo General por las condiciones tan deterioradas en que se encontraban, y el propósito es que se puedan digitalizar de forma segura, o sea que los tratamientos que Viviana ha estado trabajando es para facilitar esa manipulación, ¿verdad? Y que sea de una manera segura por los técnicos que eventualmente van a tener estos documentos en sus manos para digitalizarlos y que entonces el público pueda disfrutar de esa versión digital que esperamos muy pronto esté disponible. Porque las intervenciones se deciden por un lado por el estado de conservación de la pieza, pero también por las finalidades, ¿no? Que se quieren, a lo que se quiere llegar. Porque si no, si uno empuja las intervenciones más lejos, uno se preguntaría por qué no reemplazar el cuero perdido también, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra problemática. Sí, por aquí están preguntando cuáles son las fechas de las actas. Yo creo que yo la puedo contestar.
porque la realidad es que la serie documental es amplia, no son solamente 35 volúmenes que fueron los que atendió Viviana, pero estos documentos datan desde 1730 hasta los 1900. Viviana trabajó unos años bien específicos. Se realizó una evaluación preliminar del estado de conservación de estos encuadernados y se identificaron aquellos que estaban en un nivel de deterioro muy alto, y esos fueron entonces los que se trabajaron. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional o algún comentario, Viviana, adicional que tengas. Bueno, yo puedo hacerte una pregunta. Sí, perdona, una pequeña paréntesis. Claro, hay otros problemas que no he mencionado porque tampoco uno se puede extender, ¿no? Pero sí unos cuantos tomos tenían un poquito de daño por microbiológico, ¿no? Bueno, eso ya es otro, otro tema y es bien largo meterse en eso ahora, pero también para mencionar otro tipo de problemas encontrados en los libros. Sí, de los distintos tratamientos que llevaste a cabo, ¿cuál de todos entiendes que fue el más común? Y número 2, ¿cuál fue el más complejo? Bueno, diría prácticamente que es el mismo, común y complejo, las cintas ferrogálicas, porque claro, por el año de esos libros, todos eran escritos con tintas ferrogálicas y ese deterioro ha hecho que se ha convertido en la intervención, como decía, local o completa de página a página, porque hay páginas que no se podían ni voltear de tan frágiles y tan queso suizo que parecían, ¿no? Con todos esos faltantes de texto por pérdida de papel. Así que sí, complejo lo de las tintas ferrogálicas, la intervención y bueno, toma tiempo porque se necesita un papel bien finito y porque tiene que ser bien transparente, y al ser bien transparente, consolidarlo de un solo lado no es suficiente. Por lo tanto, es más largo consolidarlo de los dos lados de la página. Así que toma tiempo y es necesario para entonces usar un papel finito para que invada lo menos posible la visibilidad del texto. Correcto. Y por aquí me preguntan cuál es el año más antiguo de las actas. Aquí, bajo este proyecto y los documentos que llegaron en esa transferencia que comenzó realmente los trámites como en los años 70 y culminó en los años 80, es de 1730. Pero hace unos meses una investigadora encontró un acta que ahora va a ser el acta más antigua y que pronto, ¿verdad? Viviana también va a estar trabajando con este documento para tratarlo y eventualmente también digitalizarlo. Y esta acta es de 1722, así que vamos a tener acceso a un par de añitos adicionales en un futuro no tan lejano. ¿Ya tú comenzaste con esa todavía? Empecé hasta el papel que tenía disponible no me pareció el adecuado para la intervención, así que como ya hace unos días llegó el nuevo papel, así que ya podré empezar, sí. Muy bien, pues eventualmente va a estar disponible, así que en nuestra custodia actualmente 1722 va a ser el acta del Cabildo más antigua que tenemos disponible. Bueno, pues no sé si alguien más tiene alguna duda o pregunta, pero no quisiera perder esta oportunidad para también mencionarles que actualmente, desde el 4 de agosto, tenemos una exhibición en el Archivo General de Puerto Rico en donde existe una muestra
de las distintas actas que se fueron trabajando bajo este proyecto de conservación del National Endowment for the Humanities. Así que pueden visitar nuestra institución entre las 9 y las 4 de la tarde de lunes a viernes y ver la exhibición que se titula Conservación de las Actas del Cabildo, Memorias de San Juan. Esta exhibición, contrario a las anteriores que quizás las hemos tenido en la sala A o en los pasillos del edificio, esta exhibición está en la antigua capilla del archivo. La razón por la que está en la capilla es porque los documentos no pueden estar expuestos por demasiado tiempo a la luz. Así que en la capilla tenemos una luz muy tenue y no queremos añadir, ¿verdad?, esos agentes de deterioro ya existentes, mayor daño por la exposición a los rayos UV. Así que decidimos ubicarla en la capilla. Así que si usted desea conocer sobre estas y otras actividades, siempre vamos a invitarlos a que busquen culturalpr.com, la nueva plataforma del Instituto de Cultura Puertorriqueña, donde están ubicadas todas las actividades culturales que se realizan a nivel del archipiélago. Esto sería todo por esta tarde, esta intervención. Gracias, Viviana. Muchas gracias y gracias por escuchar. Espero que haya sido de su interés. Ha sido muy ilustrativa y tienes muchos comentarios de agradecimiento, ¿verdad? Por hacer este proyecto que es tan necesario para no tan solo las generaciones de ahora, sino también las generaciones futuras. Entonces sería todito y nada, aquí en el Archivo General, siempre a la orden. Nos vemos. Gracias.